el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días. Para la historia democrática del país, este es día clave. ¿Por qué? Porque a las 12 del mediodía, el Consejo Nacional Electoral nos está convocando a elecciones generales para el 30 de noviembre próximo. 6 meses exactamente para ese proceso electoral, en el que participarán 5 partidos. Los partidos centenarios, Liberal y Nacional y el Partido Libre. Y además, el PINU Socialdemócrata y la Democracia Cristiana. El resto de partidos que tenían el ideal de participar en el proceso, al final no lograron corregir las inconsistencias, por lo tanto, no pasaron la prueba y se han quedado al margen. 5 instituciones políticas. Las tradicionales, más libre, y las 2 dentro de los emergentes, más antiguas, PINU y Democracia Cristiana. Pues hoy es la convocatoria, por si no lo sabía, se lo recuerdo. Ya estamos en la línea de prepararnos todos para votar el próximo 30 de noviembre. Pero también hay otro acontecimiento político electoral este fin de semana que lo englobamos aquí con el título del programa que nos presenta Lucecita Madrid. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes, invitados en pantalla, el tema de hoy jueves. A 48 horas de la Asamblea Extraordinaria de Libre y en el día de la convocatoria a elecciones generales, ¿cree usted que Libre retenga el poder político de la nación? Ese es el tema de hoy. Envíe su opinión al 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Y le hacía la pregunta a uno de mis invitados, al licenciado Armando Orellana. No había terminado la pregunta cuando me dijo sí. No hubo duda, no hubo duda. Ya les presento a mis invitados esta mañana. Son los 3 candidatos a designados presidenciales por el Partido Libertad y Refundación que, repetimos, celebrará el próximo sábado su asamblea extraordinaria. El canciller Eduardo Enrique Reina. Ya no lo será dentro de muy poco. ¿Cuánto ya deja de serlo? Ya no lo soy. Es cierto, hombre, sí que ya nombraron su sustituto. Sí, porque igualmente para cumplir con la ley. Buenos días, Renato. Gracias buenos días por la oportunidad. Sí, a partir de ayer, para cumplir con la ley, efectivamente, estar 6 meses antes de las elecciones sin ostentar un cargo de dirección pública en el Estado o de secretarías de Estado. Tanto la abogada Rixi Moncada, la licenciada Angélica Álvarez y mi persona ya renunciamos a nuestros cargos dentro de la administración pública para dedicarnos a la campaña política, el honor que nos ha dado el pueblo y la militancia de Libre para participar en la fórmula presidencial de la abogada Rixi Moncada. Pero muy difícilmente se deja así de manera rápida una cancillería. Me imagino que ya usted, no oficialmente como canciller, bueno, ya no es canciller, pues, está terminando de hacer ahí inventarios y todo. ¿Sabe qué? O sea, obviamente la parte administrativa formal, pero también desde ayer ya con el canciller Javier Bu hemos estado en reuniones virtuales para el tema puntual de cuáles son los temas más importantes de la política exterior, los temas, y hacer unas presentaciones generales y hacer una entrega, naturalmente, no solo de la parte operativa, sino de la parte política de los temas de seguimiento. Así que en eso hemos estado. Pues él es candidato a designado presidencial, como lo es Angélica Álvarez, que también renunció a su cargo para dedicarse estos 6 meses, Angélica, y usted está convencida del triunfo de su partido. La gente va a decir, Renato, pero qué pregunta tan ingenua, le va a decir que no, Angélica Álvarez. Bueno, nunca se sabe, por eso le pregunto, mejor que lo diga ella.
Buenos días, Renato. Buenos días. Saludo a mis compañeros y al pueblo hondureño que siempre se conecta a esta transmisión. Renato, yo no tengo ninguna duda de que Rixi Ramona Moncada Godoy será nuestra próxima presidenta. Es la apuesta del pueblo hondureño, es la apuesta del Partido Libertad y Refundación, es nuestra apuesta popular que aglutina esa esperanza de poder profundizar y continuar el proyecto de refundación que ha iniciado nuestra presidenta Xiomara Castro. Bueno, pues Armando, como yo lo decía, no terminé de preguntarle, ya me tenía el sí en mayúsculas. Armando. No, gracias Renato, es un placer compartir nuevamente y sí, esa convicción parte también de la racionalidad, del análisis, como también lo han compartido algunos analistas el día lunes en este espacio, pero desde antes nosotros venimos debatiendo y analizando y luego el encuentro que hemos tenido los tres, ¿verdad? En esos recorridos que hemos hecho durante la campaña de las primarias, esa emoción sentida del pueblo. A veces en lo cotidiano, Renato, uno se encuentra con personas, ¿verdad? Porque yo camino en la peatonal, en cualquier otro centro comercial, y esa alegría, ese entusiasmo, ¿verdad? Aparece de forma espontánea. Son percepciones que se tienen también, que van mucho más allá de esos elementos que están en los medios de comunicación o a veces en el debate, ¿verdad? Cuando uno se comunica directamente con el pueblo lo percibe. O sea que hay más allá de la racionalidad, también es una emoción de un pueblo. Convicción, hay incluso una mirada, Renato, que a mí me causó dentro de ese análisis cualitativo, gritándole a Rixi desde abajo, te amo, te amo. No lo logro ver en otros liderazgos. Con toda sinceridad te lo digo, frente a estos otros dos personajes de los partidos tradicionales, el Partido Nacional, es un elemento que me llena de esa convicción. Probablemente por eso de forma espontánea lo digo de forma sincera, ¿verdad? Y con esa convicción que va más allá del interés propio particular, sino esa lectura que intentamos hacer desde la visión de las ciencias sociales. Ahora, no sé si llega a ustedes las encuestas. Me imagino que ustedes preparan encuestas, si les llegan encuestas, que no las preparan ustedes. Pero en el transcurso de esta semana al menos he visto dos encuestas que ustedes no ganan el proceso electoral, sino que lo gana el Partido Liberal. Y bueno, y los analistas que traemos aquí que dicen que solo puede garantizar el triunfo la oposición si hay una coalición entre los partidos de la oposición. Lo dice Héctor Corral y se lo he escuchado a varios, que si no hay esa coalición van a tener dificultades en ganar la libre. Pero hablemos de estas encuestas que han visto, estoy seguro que ustedes las han visto, son políticos y están al tanto de todo. Y la presidenta Castro y Libre aparecen bien abajo de Salvador Narrada, canciller. Mire, yo creo que obviamente en este tema de la política las encuestas siempre juegan un rol importante como herramienta, a veces de medición, pero también de herramienta política, de lucha propagandística, ¿verdad? Y creo que hay que sopesarlas bajo dos puntos de vista. Uno es la realidad numeral, creo yo, de lo que ocurrió en las elecciones primarias y la realidad histórica que ha tenido el país en los últimos, digamos, 12 años, 13 años anteriores, y es una realidad. En la historia política hondureña, como usted lo sabe, Renato, dos partidos tradicionales que por más de 100 años han controlado el escenario político hondureño, y que en todo el escenario, como usted lo mencionaba al inicio, hoy solo son 5 fuerzas políticas que han sido aprobadas a participar o serán aprobadas ya con el lanzamiento por el CNE. Son dos partidos que ya no son emergentes, pues dejaron de ser emergentes, ya tienen 40 años de existencia, o sea, también la única fuerza política que desde este momento, desde el 2000, la elección del 2013, que ha ido constantemente creciendo de manera puntual y con índices históricos como el gran triunfo que tuvo la presidenta Xiomara Castro en la elección de 2021 es Libre, o sea, esa es una realidad. Correcto. Y si usted mide los números de las primarias, también la candidata, la abogada Rixi Ramona Moncada Godoy, es la candidata con más fuerza. O sea, ahora, como le digo, se trata de pretender que el candidato que quedó tercero, con 300 y pico mil votos, le va a ganar la que sacó 600 y pico mil. O sea, numeralmente, 1 más 1 es 2, no 4 ni 5. Entonces yo creo que
obviamente cada quien hace su fuerza política y muestra encuestas o muestra, pero yo creo que la realidad es esa y la realidad muestra eso, y además yo creo que lo que refleja el pasado, la voluntad del pueblo hondureño que ya no quiere volver atrás, o sea, es una realidad histórica que va evolucionando, el pueblo hondureño está mostrando en su voto que no quiere devolucionar o regresar a lo anterior, al pasado, al narcoestado, a esa alianza política que tuvo el Partido Nacional y el Partido Liberal para llevar a mantener en el poder a Juan Orlando Hernández, que es lo que ha sido la realidad, y quiere a Libre en el poder siempre. O sea que diríamos para mantener esta transformación, le hemos pasado a su proceso de edición una encuesta que tenemos nosotros, tal vez si nos hace el favor de mostrarla, en que se muestran pues datos interesantes en lo que precisamente nuestra candidata ha ido de manera constante creciendo, y no somos, como digo, no buscamos ni siquiera mostrar realidades falsas de decir de la noche a la mañana se creció en un 30%, no, es una constante el crecimiento de Libre y de la abogada Rixi Moncada en esa evolución positiva, diría yo, contra, le digo, es el pasado y lo que es actualmente. Entonces, ¿qué nos dicen estas proyecciones, producto de investigaciones que hace Libre sobre la preferencia en este momento de la gente? ¿Usted se encarga, Angélica? Bueno, las encuestas nacionales e internacionales de encuestadoras de prestigio, de confianza, de credibilidad, posicionan a la candidata Rixi Moncada como la opción que ha definido el pueblo hondureño con una ventaja significativa frente a Salvador Nasralla y Tito Asfura. Eso es importante rescatarlo. También, Renato, me llama la atención y me parece curioso el dato que usted menciona de las encuestas que usted conoce, porque las que se conocen a nivel nacional e internacional, pues le dan la ventaja al Partido Libertad y Refundación, a nuestra candidata Rixi Moncada, tanto así que uno de los candidatos de la oposición se vio en la necesidad de falsificar un resultado de una encuestadora mexicana, y la encuestadora sale a desmentirlo y a publicar los datos reales, que se lo mandé a don Carlitos, tal vez nos apoya para publicar el resultado de esta encuestadora mexicana, TrueSearch, que pues es un estudio serio con una metodología bastante seria y de prestigio, además de prestigio internacional, que posiciona a nuestra candidata. Vea usted, la pregunta es, aunque aún falta tiempo, ¿por quién votaría como la o próximo presidente de Honduras si los candidatos fueran Rixi Moncada, Tito Asfura, Salvador Nasralla, otro no sabe? Rixi Moncada con un 44.9% frente a un 23.4% de Tito Asfura, y Salvador Nasralla 27.5%, 0.7% otro. Analicemos esta encuesta, Renato, que esta es la que falsificó Salvador Nasralla y que la publicó de manera irresponsable en su cuenta oficial de X. 44.9 frente a un 27.5 y 23.4. Así también pueden presentar otros resultados de encuestas nacionales como Opinómetro y otras encuestas. Mire esta otra pregunta. ¿Quién cree que representa mejor un cambio positivo para Honduras? 43.2% dicen que Rixi Moncada representa ese cambio positivo para Honduras, frente a un 20.6% que dice que Tito Asfura representa un cambio para Honduras, y Salvador Nasralla con un 30.1%. Esta no es una encuesta de Libre, esta no es una encuesta hondureña, esta es una encuestadora internacional. Ahí está. Y quien la saca a la luz pública es Salvador cuando la busca falsificando los datos. O sea, y la encuestadora mexicana, Renato, lo desmiente públicamente, vergonzoso. y esto es valorando la opinión de los tres colegas que estuvieron aquí. Digo colegas porque yo sirvo clases de ciencias políticas desde hace alrededor de 17, 18 años, y eran compañeros, amigos, que los conozco, estudiosos de la ciencia política. Ellos también han hecho una valoración de eso. Por eso, al momento de afirmar solamente la única posibilidad es una coalición, porque ellos reconocen esta realidad. Hay una tendencia.
En este momento esa preferencia es enormemente significativa a favor de la compañera Rixi Moncada del Partido de Libertad y Refundación. Entonces, obviamente lo que ha dicho Enrique tiene razón. Las encuestas han sido instrumentalizadas y nosotros que venimos de las ciencias sociales, la colega también sabe que han sido objeto de manipulación y sobre todo en procesos políticos, ¿verdad? Y en otros casos hay que recordar los momentos precisos o los índices de errores que pueden tener, ¿verdad? Entonces, por eso siempre la información hay que cruzarla, hay que analizar, ¿verdad?, diversas fuentes e irse al terreno, en lo cotidiano también. Y un comentario adicional, Renato, porque también se habla de la evaluación de la presidenta Xiomara Castro. La presidenta ha destacado en la región como una de las mandatarias con mayor aprobación nacional e internacional. Además, se ha posicionado como una de las mandatarias con mayor popularidad en el mundo. Y eso lo tenemos que decir y lo decimos con mucho orgullo porque se ha convertido en un fenómeno social. La presidenta Xiomara Castro como la primer mandataria de nuestro país después de 200 años de gobernarnos los hombres, es la primera mujer presidenta con una altísima aprobación y popularidad internacional. Ahí le pasamos así también a Carlos con La encuesta Mitofsky, que también es una que el gobierno de Honduras no interviene el Estado hondureño, se hace regularmente, y los índices de la presidenta han subido, más bien está de cuarta prácticamente en América Latina, estaba de quinta como hace algunos meses atrás, y está a nivel global, está ella a nivel de sexta a nivel internacional de todo el mundo, o sea que yo creo que son altos niveles y lo refleja. Yo creo que, mire, hay una transformación profunda que la presidenta Xiomara Castro ha estado realizando en este país. O sea, la inversión histórica que ella ha realizado en infraestructura, en educación, en salud, sectores olvidados en este país durante mucho tiempo, 12 años y 7 meses, el pueblo hondureño las está viendo, o sea, es una realidad. Esto supera, como digo, a veces las encuestas, la realidad supera las encuestas. Y la presidenta Castro llegó al poder en una lucha compleja, en el que también fuimos objeto como libre de un bombardeo sistemático durante años. Y el pueblo hondureño llevó a la presidenta Castro con el índice electoral más alto de la historia de Honduras, contra toda posibilidad y después de dos fraudes electorales. Entonces yo creo que trasladar esa popularidad de la presidenta Xiomara Castro a la abogada Rixi Moncada no es complejo, porque Rixi además ha sido parte consustancial de este gobierno. Fue ministra de Finanzas, acaba de ser la ministra de Defensa, y también ha sido una parte sustancial del Libre. O sea, Rixi, hay que reconocer siempre que ha estado siempre ahí. Rixi siempre ha estado ahí en las luchas más duras, ha sido objeto de persecuciones políticas después del golpe de Estado, ha mostrado también su coherencia, su capacidad y muchas cualidades que hasta son de alguna forma similares de dos mujeres con mucha fuerza, de la presidenta Xiomara Castro y la abogada Rixi Moncada. Entonces yo creo que eso el pueblo lo ve, como le digo, más allá de las encuestas es una realidad que vivimos y por eso yo creo que estamos muy convencidos de que el voto popular será también en favor de Rixi, o sea, lejos de las realidades políticas. Y como le digo, y hay una tendencia que se ha venido dando, y lo vimos desde las primarias, era hacer aparecer a Salvador como el que ganaba cuando fue el que quedó tercero. Los datos eran esos, o sea, entonces el ganador decían es Salvador y quedó tercero. O sea, en una realidad de que además con el proceso biométrico se evitó la inflación de votos de procesos anteriores y es la realidad, o sea, Libre nunca ha inflado votos, hemos sido consistentes en un crecimiento sistemático y los otros partidos han ido más bien devolucionando, regresando atrás en ese sentido. Renato, sí, tal vez agregar dos elementos, porque sí creo que es importante que la sociedad hondureña tenga claro el análisis de esos procesos. Hay una ruptura, ¿verdad?, que tiene, yo diría, tres momentos. La ruptura del bipartidismo como tal, ¿verdad?, un nuevo partido que emerge y viendo esa tendencia que plantea, y que no solamente está en ese periodo de los últimos, posterior al golpe de Estado, sino que antes, ese miedo, ese temor al pueblo a romper con ese esquema, con esa cultura política de apego a ese bipartidismo o a un proyecto político alternativo. Se rompe
ese 28 de noviembre del 2021. Pero además de ello va acompañado, ¿verdad?, de ese nuevo partido, esa ruptura, rompimiento con esas campañas de miedo, ¿verdad? Recordemos incluso, si yo se los cuento, y no solamente en el análisis académico, sino porque lo viví, debajo de las puertas de las casas metían hojitas, ¿verdad? Viene el comunismo, si vota por libre y toda esa cuestión. La sociedad hondureña rompió con eso, ¿verdad? Y todavía pues, se persiste en algún elemento, pero el otro elemento de orden cualitativo es ese esquema de una sociedad patriarcal, donde el que gobierna supuestamente es el hombre. Vemos ese posicionamiento de la mujer que no se va a dar de la noche a la mañana, hay un proceso, ¿verdad? Pero ese liderazgo lo están asumiendo las mujeres. Frente a campañas fuertísimas, aquí hemos visto misoginia tremenda en diversos debates, en medio del desprecio, pero paulatinamente la sociedad va confiando en la mujer. ¿Verdad? Yo creo que esto también es de valorar porque son elementos de orden cualitativo y ahora lo ratifica esas elecciones primarias con el fuerte apoyo a la compañera Rixi, ¿verdad? Además de la confianza que paulatinamente va asimilando con respecto a la gestión del gobierno de la compañera Xiomara Castro. Yo creo que son elementos que obviamente en el análisis los que de forma, ¿verdad?, independiente y tratan de hacerlo desapasionado van haciendo esa valoración. Entonces yo creo que sí es importante que como sociedad nos demos cuenta de esos elementos que van cambiando paulatinamente. Por eso cuando la compañera Rixi habla en las intervenciones públicas, ha dicho, esa conciencia crítica ha crecido, este pueblo ha asumido, ¿verdad?, una lectura diferente a lo que tradicionalmente se tenía. Entonces yo creo que, aunque no es algo que podemos asumirlo de forma mecánica, hay producto de las redes sociales, producto de lo que ha vivido esta sociedad en la última década, hay una visión diferente a lo que marcó ese apego al bipartidismo. Vamos a ver, ¿y qué fue lo que divulgó Salvador Narrala, por favor, para contrastarlo con la información que nos proporciona aquí Angélica Álvarez? Es la misma, ¿verdad? Y lo único que cambió la posición. Aquí aparece preferencia de candidatos según afiliación partidaria. Partido Nacional. Tal vez pone el ex que le mandé, Carlitos. Ahí está lo que publicó Salvador Narrala y está pues la encuestadora desmintiendo lo publicado por él. Bueno, pero esta gráfica que presenté les favorece a ustedes, ¿verdad? Nosotros, sí, claro. Esa gráfica que les Salvador para contrastar. es la que falsifica, donde se ve favorecido y publica los resultados de esta encuestadora mexicana, y la encuestadora mexicana sale a desmentirlo públicamente debido a que en los resultados presentados de manera oficial por la encuestadora, pues los resultados favorecen a nuestra compañera Rixi Moncada. Entonces, vea, desmentido oficial. La gráfica difundida por Salvador Narrala en redes sociales que muestra una supuesta encuesta firmada por TreeSearch es falsa. Los datos presentados no corresponden a ningún estudio realizado por nuestra empresa. Rechazamos el uso indebido de nuestro logo y exhortamos al candidato a verificar sus fuentes antes de publicar información falsa. Y si puede, por favor, subir. Bueno, ahí está lo que él publicó. Este es el desmentido. Miren, a mí no me gusta entrar en esta temática de encuesta. Claro. Porque yo soy de los que creo que desde hace tiempo se desprestigiaron las encuestas. Desde hace tiempo. Y ahora no aciertan una. En las elecciones de Estados Unidos, que se supone grandes empresas encuestadoras, varias. han fallado las encuestas. La encuesta real es la elección. Yo que toda la vida he estado metido, desde el retorno a la democracia, en la comunicación político-electoral, a esta altura, no me fío de las encuestas. Solo me fío de mi propia percepción. Correcto. Y ya les voy a decir cuál es mi percepción. Y se la voy a decir desapasionadamente y con todo respeto. Con todo respeto.
Aquí nos mandan actualizada la encuesta que dicen que desmintió a Narrala. Mira el juego de esto. Podemos pasar 2 horas solo hablando de esto. Claro. Y al final no llegamos a ningún consenso. Cruce de preferencias de candidaturas por partidos e independientes. Cruce de preferencia de candidaturas por partidos e independientes. Preferencia por candidatos según afiliación partidaria. Ya está, ok. Expedition Strategies. El indicador. Y ahí sale Rick sin Partido Libre. Libre está. Bueno, miren, ya. Es por partidos, se entiende, Sí. claro. Esta es una encuestadora de Estados Unidos, Sí. Expedition Strategy. Sí, yo creo que ahí sería, y creo que también le habíamos pasado a Carlos el resultado de la primaria, ¿verdad? Los datos finales por candidato. Y como le digo, esos son los números reales con los que Rixi está arriba. Y hay un tema de fondo, yo creo que más allá de las figuras de Salvador y Tito, y la abogada Moncada, yo creo que es un elemento de fondo también. ¿Qué representa cada candidato? Yeah. Y la abogada Moncada representa realmente esa transformación, ese proceso de seguimiento a la realidad que tuvo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y tiene. Esa pues es la encuesta interna nuestra del voto de las autoridades de partido. La coordinación. Simplemente el presidente de Zelaya, que es el coordinador general y logra de esa elección interna nuestra para las autoridades de partido, 610.297 votos. Solo el expresidente Zelaya saca más votos de los que saca Salvador Narrala. Entonces el tema es de fondo, o sea, el tema es ¿qué representa Salvador? Esa es la de las primarias, los resultados igual por candidato, pues obviamente Rixi está arriba de los otros candidatos. Esos son números, o sea, es la realidad que salió en el voto libre y espontáneo de las personas y el resultado electoral. Y con la biometría. Y con la biometría, que además evita la repetición del voto. Pero, como le digo, ¿qué representa? O sea, Salvador y Tito representan el pasado, representan el poder que en este país, desgraciadamente, ese poder que no busca transformaciones, que busca detener el cambio, el poder que realmente haya hecho retroceder a Honduras y no buscar una equidad para el pueblo hondureño, una transformación. Entonces yo creo que eso es real, ese poder, aunque a muchos no les guste, es real, un poder real, un poder oligárquico que no quiere transformaciones en este país, y Libre representa lo diferente, representa el futuro, la esperanza. Entonces yo creo que ese es el tema de fondo en esta elección. Si volvemos al esquema anterior que nos llevó a una narcodictadura, o volvemos al proceso que la presidenta Xiomara Castro ha iniciado de recuperar la institucionalidad, de recuperar la confianza en el país y de recuperar la inversión del Estado en el propio pueblo hondureño, que es lo que ha venido haciendo la presidenta en estos 3 años y 4 meses de gobierno, Renato. Bueno, ¿quieren mi percepción? Dámoslo. Sí, claro. Miren, mi percepción, Armando y yo tuvimos así un pequeño intercambio de información antes que comenzara el programa. Y aquí estaba el ex canciller y estaba también la exministra. Y me habló de 2 primos. Pues yo tengo, y no voy a dar nombres porque no estoy autorizado, yo tengo la percepción del primo que comienza con la R y que es simpatizante de Libre. Fue liberal, como toda la familia, pero cuando el golpe, la familia se escindió. Unos se hicieron marcadamente libres y otros seguimos con nuestras ideas liberales. Yo tengo la percepción que en este momento está muy difícil para Libertad y Refundación ganar las elecciones. Y ustedes dirán, de algún método científico, susténtelo en algo, no simplemente diga que tiene la percepción basada en todas las mecánicas de la naturaleza de trabajo de un periodista que anda en la calle, que se mete a un supermercado, que se mete a un banco a pagar los servicios públicos, que se baja en cualquier lugar sin guardaespaldas solo, que se puede meter a un mercado popular, que la gente lo aborda,
que la gente lo abraza, que hay gente que lo mira de reojo y con cara de pocos amigos, porque siempre hay, no todo el mundo va a coincidir con uno. Mi percepción es que así como estamos en este momento, no hay plena satisfacción de la población como para que Libre supere a sus adversarios. Pero también tengo la percepción que si no hay una coalición entre la oposición, tiene posibilidades Libertad y Refundación de ganar. Esto más, últimamente he estado hablando con gente muy experta en esto, que no son los que yo traigo aquí, pero que tampoco me autorizaron a dar sus nombres. Y a mí me sorprendió cuando uno de ellos, que es de tendencia de izquierda, me dice, y en una coalición, así como está la situación, posiblemente solo el candidato del Partido Nacional le pueda ganar a Libre. Si yo soy de los que he dicho que necesita el Partido Nacional un castigo de 4 años después de las 12 últimas años administrando el país, que por cierto me han granjeado antipatías en el Partido Nacional. Pero así veo las cosas, así veo las cosas. Yo sé que los liberales y sobre todo Narrala confía en el voto independiente. ¿A cuánto está llegando el voto independiente en este momento, Armando? Anda alrededor de, creo, un 40 por ahí. 40%, es un montón de gente. Enorme, claro. Es un montón de gente a la que ustedes tienen que concitar el respaldo. Narrala está convencido que ese voto independiente es de él. Bueno, y lo que pasa con los partidos tradicionales es que después de las primarias, cada uno de ellos cree que por sí solo le puede ganar a Libertad y Refundación. Y ahí entramos en otro análisis. Y va más allá. Por sí solo puede la oposición, los partidos centenarios, ganarle a Libre. Alguna gente lo ve difícil. Alguna gente cree que solo en coalición, en coalición se pudieran enfrentar con posibilidades de ganarle a Libre. Pero bueno, están escuchando a los libres en este momento. Están convencidos que ganan. Pero vea, Renato, afortunadamente los procesos políticos y electorales no se definen por las percepciones, sino por los hechos concretos. Y un hecho concreto es la voluntad popular expresada en las urnas. Es importante analizar el resultado de este proceso electoral primario porque Rixi Moncada es la candidata más votada de los 3 partidos políticos y en la historia de nuestro Partido Libertad y Refundación, demostrando un crecimiento significativo en nuestro partido, que nos hemos sometido a 3 procesos electorales, siendo este el 4º proceso electoral. Yo he tenido la oportunidad, junto a Armando, junto a Eduardo Enrique, de acompañar a la candidata por todo el territorio nacional. Y lo que se percibe, pero que es real, porque se puede ver, porque está televisado, porque está sumamente demostrado, es que el pueblo está acompañando a Rixi Moncada y que las grandes mayorías apuestan por Rixi Moncada como esa esperanza transformadora, esa esperanza de poder profundizar todo lo bueno que ha hecho nuestra presidenta Xiomara Castro, porque parte de ese gran éxito que hemos tenido en este proceso electoral se define justamente por las acciones, la toma de decisiones, los programas, los proyectos, la inversión pública de nuestra presidenta Xiomara Castro. Y el pueblo no es tonto, Renato. Ya no estamos en esos años donde el bipartidismo manipulaba a través de la matriz mediática, manipulaba a través de todas estas herramientas que han utilizado de manera histórica. Hoy el pueblo ve que se están construyendo kilómetros de carretera y dicen, esto debe continuar, porque después de 12 años, 7 meses en abandono total, en un abandono y la profundización de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad social, pues el pueblo dice, yo acompaño a Rixi Moncada porque este gobierno ha mostrado solidaridad, porque este gobierno ha mostrado amor, compromiso y convicción para transformar las realidades de cada una de las comunidades. Ayer la presidenta estaba en Roatán visitando esta obra que está próxima a ser inaugurada, un 70% ya de avance en la construcción del hospital de Roatán, el hospital que se quemó.
los kilómetros de carretera también. Todo esto, Renato, aunque los medios no digan las cosas buenas que está haciendo este gobierno, aunque la oposición no lo reconozca porque están completamente ciegos, se hacen los tontos, pero el pueblo hondureño lo ve. El pueblo hondureño lo ve. Fíjese que yo soy del departamento del Paraíso y esta carretera que se ha construido hacia Trojes, hacia Palestina, es una carretera en la que de toda mi niñez yo la pasé para ir a la comunidad, a la aldea donde mi abuela. Tierra, bache y todos los males que usted conoce de las carreteras. Y fui hace un par de semanas donde mi abuela y pude pasar por esa carretera, iba con mi padre y me dice mi papá, hija, me dice, vos tenés menos años que yo de pasar por esta carretera. Yo ya tengo más de 40 años de transitar por acá y era impensable que existiera una carretera de este nivel. Nunca. 40 años, Renato, ya no ni los 12 años, 7 meses, 40 años en el abandono. El pueblo ve esas acciones, ve esos programas, esos proyectos y lo bueno debe continuar. Renato, quiero subir solo breve, dos, tres cosas. Uno, el tema de la percepción, porque, bueno, además de la ciencia política, la sociología, me ha apasionado el tema de la psicología y hay que hablar de la psicología del votante. En algún momento podemos abordar ese tema, pero la percepción está compuesta por 3 elementos. Uno es la emoción, ¿verdad?, que permea a cada individuo, ¿verdad? Otro elemento son los deseos. Y el tercer elemento, que es lo que realmente nuestros órganos receptores perciben, ¿verdad? Esa es la percepción, porque lo reproducimos, realmente lo emitimos a través de una opinión. Y yo creo que es lógico cuando uno tiene una postura frente a ciertos elementos que pueden ser liderazgo, o otros asumir este tipo de ideas. Pero esta idea obviamente debe ser contrastada con la realidad. El amigo, ¿verdad?, que tú has mencionado, también recordará un elemento. La praxis es el único criterio de verdad y eso lo compartimos en algunos debates. El punto aquí, a mí me parece a contrastar, es que cuando se menciona el tema del bipartidismo y esas percepciones de liderazgo, recordemos el tema de la psicología del votante, o le apuesta a un partido, que ha sido lo tradicional, ese vínculo. Yo me identifico, en mi pueblo lo decían, yo soy rojo a muerte, o yo soy cachureco a muerte. Eso ha venido cambiando a través de la historia, ¿verdad?, reciente de nuestro país. Pero, por otro lado, también estaba el tema del carisma del liderazgo, ¿verdad? Y el tercer momento, que es este tema que ahora se aborda en América Latina, incluso Estados Unidos, con el caso de Donald Trump, ese histrionismo de estos líderes que son calificados como populistas, lo que hace, lo que expresa en un momento del escenario político. Pero ¿qué es lo que está pasando en el caso concreto de Honduras? Y debemos retrotraernos un poco a el inicio de este nuevo siglo. Me estoy refiriendo después del huracán Mitch, cuando el enfrentamiento electoral estuvo entre Pineda Ponce y Ricardo Maduro, que el alegato era sobre la nacionalidad de Ricardo Maduro. Bueno, voy a referirme concretamente a este escenario. Hoy tenemos 2 candidatos, ¿verdad?, que desde sus orígenes y sus vínculos están más cercanos a los grupos oligárquicos. Y las raíces propiamente, en el caso de Rixi, ¿verdad?, no solamente por ese origen que es cercano a allá donde son ustedes originarios, ¿verdad?, y que lo ha dicho también, estoy vinculada con esas raíces de el pueblo tolupán, ¿verdad?, van a marcar de alguna manera esa identidad de ese votante, a quién le apuesto. Pero va más allá de ello, realmente es el compromiso, lo que dice la compañera aquí, hacia dónde está apostando la gestión de la política pública en los últimos 3 años, hacia favorecer a esos que históricamente han sido excluidos. Hay un desafío frente a la tradición de la élite, pues a mí no me gusta hablar de clase política, sino la élite o los grupos que han detentado el poder. Es a favorecer intereses de sectores pudientes. Y vemos cómo en estos últimos 3 años se ha revertido eso en materia de la política pública y el tema de desmarcarse del modelo neoliberal. De alguna manera creo que son elementos que están siendo visibilizados en la agenda política y por ello cierro en esta parte con lo que me dice un sacerdote, amigo, ¿verdad?, que estuve hace 2 semanas por allá compartiendo. Gracias por su comprensión, cuenta con mis oraciones para que tenga sabiduría
y la compasión para gobernar este gran pueblo sin olvidar a los pobres. Las políticas públicas con opción preferencial para los pobres y los excluidos. Eso es su oración, ¿verdad? Que realmente en esta se le dé continuidad a ese vínculo y lo que está diciendo ella, acordarse. Estamos claros que no se puede hacer todo de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas situaciones en las cuales algunos sectores del país dicen, bueno, pero a nosotros no nos han hecho tal obra. Recuerda que incluso hasta los préstamos también vienen condicionados, y esto lo sabe mejor Enrique Reina, por la rentabilidad. Una carretera a un lugar, ¿verdad?, extraviado y todo, tiene que ver en algún momento, al momento de autorizar ese préstamo, el término de rentabilidad. Entonces, es esa decisión, esa opción que tiene el que dirige la gestión pública para decir, óigame, yo sé que hay otras variantes, pero asumamos porque ahí hay un pueblo olvidado. Entonces me parece que hay ese compromiso y el pueblo lo está viendo en el gobierno de la compañera Xiomara Castro, pero también en esa posición de la compañera Rixi que dice vamos a profundizar y vamos a acelerar esos cambios. Bueno, así están las cosas. Están escuchando ustedes a los tres candidatos presidenciales, perdón, a los tres designados candidatos a designados presidenciales en la fórmula de Rixi Moncada. El ex canciller Eduardo Enrique Reina. Ayer dijo Gabriela Blen, la conoce, ¿verdad? Sí, claro. Que se va con una deuda. Que ustedes renuncian, usted de la Cancillería y Rixi de la Secretaría de Defensa, dejándonos una deuda, la Sisi. Angélica Álvarez, ayer escuché o leí la expresión, ya voy a identificarlo porque eso fue público, que no quieren en el cargo que se desempeñaba Angélica Álvarez, que no quieren a un activista político, porque están cuestionando a quien sustituyó a Angélica, a Longino Becerra, que no quieren a ningún político, que quieren gente que llegue a cumplir las labores encomendadas ya en el organigrama jurídico. Bueno, y Armando, usted no ha desempeñado ningún cargo público en el gobierno, ¿verdad? No. Armando, Catedrático universitario. Armando se ha dedicado a la academia. Bueno, miren, más allá de las percepciones, ¿en qué sustentan los candidatos a designados presidenciales de Libre el optimismo que hoy lo manifiestan aquí por frente a frente de Canal 5 de que Rixi Moncada y el Partido Libre ganará las elecciones? Hay debate si el país en 3 años ha generado suficiente inversión para generar empleos y riqueza. Hay debate sobre si la economía marcha, si el país se ha empobrecido más de lo que estaba antes de que llegara Libre. Hay debate, ya los han escuchado. Afirman que están llegando a los sitios donde más necesitan los pobres. Y yo coincido en algo. Sí se han metido sobre todo a proyectos de infraestructura en lugares que liberales y nacionalistas nunca llegaron. Eso lo debo reconocer. ¿Cómo no reconocerlo? Estoy obligado a ser objetivo y justo. Pero la gente reclama, si 3 años son suficientes, posiblemente no, pero algunos indicios deberían haber. La gente reclama en el país más empleo y empleo digno. Y ustedes saben que el empleo solo se genera cuando hay capacidad de inversión. Y aquí hay parte de la gente que cree que ustedes no han creado las condiciones nacionales e internacionales para esa inversión. Necesitamos empleo. Hay mucho informalismo en el país. Necesitamos mejorar los salarios. Pero sin crear riqueza esto no lo puede obtener la población. Y ese creo que es el gran debate. En los resultados de ustedes para atraer capitales, invertirlos y generar empleo, o esas discrepancias permanentes con un sector que ningún gobierno puede marginarlo, que es el privado, el que invierte. La inversión pública genera empleo, Renato, directo e indirecto. Sí, pero no es suficiente para calmar la necesidad de empleo del país. Por eso les digo, ese es el debate. Por eso mi pregunta, ¿en qué sustenta Libre su optimismo de que Rixi Moncada ganará la presidencia? Que el partido seguirá 4 años más en el poder, en medio del debate que hay en Honduras sobre los resultados de la gestión de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento
Esto después de la pausa comercial. Años, Plantatón HN, 30 de mayo. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Muchas gracias por tomar su tiempo y escribir a través de nuestras cuentas. Escribe Alejandro Larios. El cambio no se detiene. Libre y Rixi Moncada marcarán una nueva etapa de justicia social. José Luis Moncada también opina. Esta es una encuesta seria. Salvador Nasralla suma votos de Libre, nacionalistas, independientes, jóvenes y nuevos votantes. Y adjunta la imagen de la encuesta. Ya, yo creo... no, que se puede agrandar. No, hasta ahí. Hasta ahí llega. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Vamos a ver si la pueden poner aquí en estas pantallas grandes, por favor, para que la miremos, canciller, sí, Angélica y Armando. Sí, gracias. Muy bien. Vamos a ver. Las queremos ver aquí. Vamos a ver. Preferencia por candidato según afiliación política. Bueno, en esta... Pero es que esa realmente es por partido, a lo interno. Ahí salimos más fuerte entre partidos nuestros más. Claro. Sí. Bueno, miren. Ahí en este estamos, momento, mire, bien posicionados, Renato. Y Renato, lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido tradicionalmente, ya lo has mencionado, que eso ha venido descalificando, pero generalmente en un proceso electoral hay guerra de encuestas y tratar de imponer, esta es la mejor, esta es la que está favoreciéndome. Entonces yo creo que debe de ser más tranquilo en estos medios y sobre todo el ciudadano en el análisis. En el análisis lo debe de hacer en función a esa racionalidad que en los últimos años presiento y percibo también, es una percepción, ha ido creciendo. Eso que en México decía un doctor que estaba defendiendo una tesis doctoral, es la densidad ciudadana, darse cuenta que él, de alguna manera, el ciudadano cualquiera, el que está allá en el mercado, tú has dicho el mercado, puede ser nuestro mercado, la señora que está haciendo tortilla, que su voto vale, que su voto cuenta, ¿verdad? Que su decisión para construir gobernabilidad, gobernanza, es a partir de ese criterio que tenga frío y tranquilo, no en función de, como decíamos ahora, la camiseta que me pongo, sino ver el colectivo, el bien común, que eso es la política en general, ¿verdad? Y lo digo con conocimiento de causa. Mira que ya por eso nosotros no pasamos encuestas aquí. No pasamos encuestas aquí. Justamente porque la empresa llegó a la conclusión de la manipulación. Correcto. De la manipulación en que han caído los encuestadores o las encuestas, o las casas que encuestan. Así de simple, se lo digo con conocimiento de causa. Y mucha gente utiliza las encuestas para manipular bajo la creencia que si la gente lee, ve que alguien lleva la delantera, entonces la gente se va por el ganador. Que fue el tema de la boca de urna también, manipular. Eso se ha utilizado como herramienta para propósitos político-electorales.
Pero fíjate que yo creía más en esas encuestas cuando recomenzó la democracia, Claro, a principios de los 80. Sí, sí, sí. Había menos invasión de ruidos en nuestra democracia. Sinceramente, cuando retornamos a la democracia en los 80, yo siento Renato, que éramos más sanos, pero éramos más sanos. hay un elemento que yo creo que cuando esta investigación científica, yo creo que la compañera también colega lo habrá de haber visto en algunos de los debates, una vez que se aleja de la academia, ¿verdad?, de la universidad propiamente, las investigaciones, y se va al área privada, está mediado por la cantidad de dinero, lo que le ofreces en ese caso a estas empresas encuestadoras, en muchos casos me refiero. Hay otras que obviamente son más serias y que van a cuidar un poco más esos elementos, pero sí, el factor económico, eso que se vio desde la década de los 80 en adelante, es el factor económico. Pero puede ser también que se han quedado cortas las casas encuestadores en analizar integralmente al ser humano, porque fallan en Estados Unidos continuamente, en Europa han fallado. Yo creo que Es decir, hay un proceso realmente también de ese proceso de gaste político de los partidos que ha ocurrido en todo el mundo y no reflejan la realidad. Como digo, hay un comportamiento a veces por interés, el que paga la encuesta, pero digamos, ¿qué elementos pueden haber para nosotros tener esta confianza de triunfo? pero solo termino porque no hemos terminado la sección y luego ellos vienen a responder mi pregunta. En algo debe estar sustentado el optimismo de Libre de que ganan las elecciones del 30 de noviembre. ¿Cuáles son las bases que sustentan ese optimismo? Porque el país está dividido y en controversia si la gestión de ellos es coherente con lo que prometieron o no. Ese es el debate en el país. Por favor, Lucecita. André Hernández también opina a través de X, Libre está confundido, que no vean tanta gente en las calles por Salvador no significa que no tendrá votos. La gente que estamos por un cambio no tenemos tiempo ni necesitamos andar levantando banderas para ir a votar, ni Libre ni Partido Nacional, esto debe acabar. Soy cachureco, escribe Jesús Santos, pero esta vez le daremos el voto a Libre. Las obras son evidentes. En elecciones no, por métodos de zurdos sí, van a boicotear todo lo que puedan las elecciones. Fidel Cruz no. ¿Por qué? Porque parten de 1.7 millones de votos de una rota alianza. Estando en el poder se desgastó en 3 años y medio. El pueblo sabe que no cumplieron promesas de campaña. Impedir la venida de la Sisi es un pesado lastre, por eso no, escribe ese televidente, y a través de WhatsApp escriben otros ciudadanos: la voluntad popular no podrá ser manipulada con falsas o manipuladas encuestas como pretenden hacerlo los grupos de poder. El pueblo sabe que solo Rixi Moncada es la candidata con toda la preparación, experiencia y visión de estadística para gobernar nuestro país los próximos 4 años. Solo Libre asegura que el pueblo siga beneficiándose de manera directa con los servicios públicos convertidos en derechos humanos para la población. Saludos a Renato y a los compañeros Armando Orellana y Angélica Álvarez. Escribe ese televidente. Otras opiniones. A ver. Por sus hechos los conoceréis, y solo el familión han gobernado y se dedicaron a seguir el fantasma de Jo, algo que ya estaba juzgado en los Estados Unidos. Soñar no cuesta nada, como dicen, el pueblo no es tonto, son algunas de las opiniones. Siga opinando, 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, y recuerden todas las redes sociales, @Frente a Frente HN. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Años, Plantatón HN, 30 de mayo. Bueno, ¿qué tendrá la Asamblea Extraordinaria de Libre para el próximo sábado? Bueno, por estatutos partidarios realmente es un proceso de proclama, diríamos, de los resultados que ya se dieron en las elecciones y que son oficiales.
de proclamar tanto a nuestra candidata, y tiene un eslogan, la victoria es de Rixi y del pueblo, proclamar precisamente a los candidatos generales, a la candidata a presidencia, las planillas y también a las autoridades de partido. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, cumplir con los estatutos y a partir de esto ya iniciar la campaña política a plena fuerza como partido. Bueno, aquí todos los panelistas son académicos, pero Armando en los últimos años ha estado ahí frente a los jóvenes estudiantes porque no es un hombre jubilado. Voy a comenzar con él entonces. Armando, el optimismo suyo, del ex canciller, del exministra, de que Libre retiene el poder, y la única manera de retener el poder es obteniendo más votos de la gente el próximo 30 de noviembre, ¿realmente en qué se fundamenta? Bien, tiene que ver obviamente con el proyecto que no inicia ahora, ¿verdad? Que está fundamentado en causas, en reivindicaciones que tiene el movimiento social, el movimiento popular. Si nos vamos nosotros a esa revisión, vamos a ver que ha sido coherente el Partido Libertad y Refundación en la praxis, en el accionar concreto de los últimos 3 años de gobierno, asimismo como los liderazgos, ¿verdad? Obviamente en todos estos procesos hay unas situaciones en las cuales pueden haber personas descontentas por diversos factores, pero fundamentalmente la praxis, como he insistido, es el criterio de la verdad. Y ese Partido Libertad y Refundación que levantó bandera frente a esas situaciones que se dieron en el 2009, las represiones, las violaciones a derechos humanos, la exclusión de jóvenes en materia de educación, ¿verdad? La cuestión que se mencionó aquí, el tema de empleo, el abandono prácticamente en materia de la política pública, vemos cómo, si bien es cierto, no se hace de la noche a la mañana esas transformaciones, hay un deseo, hay una convicción del Partido Libertad y Refundación en el gobierno de asumir esas demandas populares. El pueblo original, ¿verdad? Me refiero a los garífunas, a los diversos pueblos originarios que tampoco se ha resuelto y no se va a resolver de la noche a la mañana porque son décadas de deuda histórica que tienen, sobre todo las élites gobernantes, han visto esa convicción, ese deseo. Pero por otra parte, tomando un poco lo que ha dicho Renato con respecto a la juventud, y nosotros que estamos, no solamente su servidor, hay muchos más académicos en la Universidad Nacional Autónoma, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad de Agricultura, han visto realmente esa efectiva simpatía de los jóvenes fundamentalmente a este proyecto. Pero yo te pregunto, Armando, así de manera concreta, ¿tú ves mejor a los hondureños en estos últimos 3 años? Sí, ¿Tú ves que las condiciones de vida de los hondureños han mejorado en los últimos 3 años? Consciente que en 3 años no se puede cambiar toda una historia, Renato, pero por lo menos ves indicios de políticas públicas que nos permitan creer que las condiciones de vida de los hondureños van a mejorar. Claro, y voy a recordar algo aquí. Renato, hay un periodista de origen mexicano, pero es de estos medios norteamericanos, ¿verdad?, que llegó a cuestionar al presidente AMLO con respecto a las realidades que está viviendo no solamente Honduras, América Latina, problemas de criminalidad, de pobreza, de exclusión, falta de empleo. Y le dijo, ¿realmente estamos mal? ¿Usted considera que estamos mal? Al final le dijo... Jorge Ramos fue, ¿verdad? Sí. Jorge Ramos. Le dijo, sí, pero estamos mejor, ¿verdad? Estamos cambiando, claro que sí, ¿verdad? Y lo que se ha dicho aquí, esos 3 años, es lógico, son décadas completas, hay avance, hay transformación y eso es evidente, lo percibe de alguna manera la realidad, las acciones concretas que ha desarrollado este gobierno y sobre todo esa voluntad, ¿verdad? Porque también la política, recuerden que se parte también de decisiones, pero el accionar práctico, hay una voluntad, hay un deseo de romper con esos esquemas de exclusión que marcaron casi 4 décadas de neoliberalismo, ¿verdad?, de exclusión, pero también de olvidarse de las grandes mayorías. Y aquí hay que reconocer, ahí están las estadísticas, y no solamente es lo que nosotros podamos decir, ¿verdad? Están los datos, informes internacionales, organismos de cooperación, con respecto a la situación que Honduras vivió antes de esos 3 años, ¿verdad? 7.5, ¿verdad?, era el porcentaje de hondureños viviendo en situación de pobreza.
extrema. Las oleadas de migración hacia el norte, no vamos a comparar en estos años, aunque ha habido, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, hacia España, cualquier otro lado, no han parado, pero no podemos comparar y esa dimensión, ¿verdad?, de esa movilidad de hondureños hacia el norte frente a esas políticas que estaba aplicando, y no voy a decir el Partido Nacional, el bipartidismo, porque realmente fueron aliados. Veamos incluso fotografías donde se saltaban incluso de los puentes de Guatemala para irse hacia el norte. Entonces son realidades concretas y yo creo, ¿verdad?, que hay cambios, hay transformaciones, y si bien es cierto, hay reclamos en esos hospitales que pueden haber algunas irregularidades, no se han logrado a un 100% las mejoras que podíamos nosotros desear en materia de educación, pero hay avance, hay transformación y hay deseo de continuar. Por eso una de las consignas que plantea la compañera Rixi es: vamos a profundizar y acelerar esos cambios. Ahora, ¿por qué esta idea? Porque han habido obstáculos. Esos obstáculos tienen que ver con el financiamiento, tienen que ver con oposición en el Congreso, donde la correlación de fuerzas no ha sido favorable. Ha habido obstáculos, ha habido presión, ha habido discursos en la narrativa, hay que decirlo, Renato, con toda, ¿verdad?, claridad, que ha habido permanente, ¿verdad?, de alguna manera, valoraciones que no necesariamente obstaculizan, pero en la praxis estoy convencido de que sí hay un compromiso, hay un deseo y hay una praxis por ir modificando esa realidad, que no se resuelve de forma mágica, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Cuando digo esa expresión de ANLO, ¿verdad?, es porque es una realidad. Seguimos en condiciones difíciles, las grandes mayorías, pero estamos cambiando. México está cambiando, esa fue la expresión, ¿verdad? Y yo creo que Honduras también está cambiando y necesitamos, como lo dijeron allá, ¿verdad?, también dar ese paso a un escalón más hacia transformaciones profundas. Yo he estado esta semana en la ruralidad de Honduras. He estado por Sabana Grande. Y me encontré con 3 trabajadores de una hacienda decepcionados por su situación. Y me encontré con el propietario de esa hacienda con toda su maquinaria parada en los 3 últimos años, porque dice que el agro hondureño está prácticamente paralizado. Mira, yo voy a reconocer algo. Este programa es como atípico, así me siento, como atípico. Atípico cuando solo viene una visión, y como traigo también la visión conservadora, así me siento. Mira, no niego de esos proyectos de infraestructura que han hecho por bastante de la geografía nacional, donde los liberales y nacionalistas no invertían porque no redituaba generación de riqueza. Ustedes han llegado y le han hecho a los pobres esos proyectos. Yo he visto varios de esos proyectos. Pero yo siento que a Libertad y Refundación, sin perder su esencia de partido de izquierda, le ha faltado tender la mano con el capital del país para consensuar y buscar proyectos de desarrollo grandes que le generan a Honduras riqueza. Yo puedo medir el éxito por la situación de la gente en este momento. Hay más pobres o menos pobres que cuando llegó Libre. Tampoco le puedo pedir a Libre que nos reduzca a 0 la pobreza en 3 años. Pero se ha reducido. Lo que no veo en Libre, y es lo que me preocupa como hondureño, es, más allá de sus ideas de izquierda, más allá de que tengan un discurso contra la oligarquía que dicen, tender manos con el otro gran sector, el privado, para provocar aquí la inversión, estimular la inversión nacional, la inversión extranjera, generar empleo que lo necesita la gente y consecuentemente crear condiciones de vida diferentes para nuestra gente. Te lo digo, fíjate que ese es el mayor reclamo que yo tengo de Libre, ese divorcio permanente en la sociedad. Pero yo creo, Renato, tal vez en ese sentido hay que ver a profundidad todo lo que se ha hecho. O sea, no solo el retomar y devolverle a las clases desposeídas de este país, porque las cifras lo hacen. Hemos logrado retomar índices de pobreza extrema y se han recuperado índices altos, llegando creo que casi al 10-12% de recuperar, sacar de la pobreza a muchas personas.
se ha hecho una gran inversión, o sea, los programas de la presidenta que van más allá de la infraestructura, o sea, la reactivación del agro, por primera vez, yo creo que en la historia, hace muchos años, que en casos como por ejemplo el cultivo del frijol somos autosuficientes, en la inversión en maíz, el bono tecnológico, o sea, se ha ido no solo a los sectores más olvidados por niveles, digamos, étnicos, sino se ha ido también a otros sectores. La matrícula gratis, el retorno de la recuperación de las escuelas. No, pero es que la inversión es enorme, o sea, hay inversión enorme. Pero también se está trabajando con los sectores exportadores, se está trabajando con los sectores productivos. Bueno, Daniel Facucé el otro día que suscribíamos un documento para el apoyo a los migrantes retornados, él lo decía. No es cierto que el impacto de la maquila es real. El gran problema, Renato, es que yo creo que hay que dividir en esta vida dos tipos de empresarios. Hay los que sí se han beneficiado siempre y han utilizado el Estado para su beneficio propio y los que yo creo que sí están buscando y estamos trabajando. El trabajo que realizamos, por ejemplo, con Karim Cubaín y la Cámara de Comercio de Cortés, es amplio, se está trabajando hasta en un proyecto de ley para reformar los procesos de mejorar las capacidades de inversión. Hemos trabajado con el Consejo Nacional de Inversiones, hemos apoyado a los sectores. El mundo también vive un proceso económico complejo que no solo afecta a Honduras, afecta, vemos el tema de los aranceles con Estados Unidos, todo eso impacta en nivel global, venimos saliendo de una pandemia, pero también los procesos de crecimiento económico, las actividades que se han hecho con el Fondo Monetario, la estabilidad económica de Honduras, la lucha contra la corrupción, la mejora de los sistemas para inversión. Yo creo que hay cosas reales, lo que pasa es que también hay un grupo que no quiere hacer cosas por eso. Y no es una lucha contra el sector privado, y lo hemos dicho, yo creo que la presidenta se ha reunido varias veces con el COEP, se ha reunido varias veces. De hecho, a diario se hacen procesos para ayudar a las empresas que tienen problemas, que hay que resolver un problema. Y sí se está invirtiendo en grandes proyectos. El trabajo que se está haciendo para el Tablón, los Llanitos, para reinvertir en energía. Reconozco las líneas de transmisión de la líneas de transmisión. un proyecto. Bueno, todo eso. Yo le reconozco todo eso. Pero le le digo, reconozco todo eso. Eso, Renato, es la generación de condiciones justamente para que exista inversión privada. Cuando se mejora una carretera, cuando se abren accesos en la red vial, en la red energética, se abre el acceso a la inversión privada. Fíjese que usted recorre algunos departamentos del país y va a ver cómo, por ejemplo, Grupo Intur, en este periodo de gobierno, ha abierto varios restaurantes en los distintos municipios del país, siendo uno mi municipio, Daniel Paraíso. Hace muy poco abrieron. Siempre los abrió, Angélica, siempre los abrió, en todos los gobiernos los abrió. Eso no es inversión, no es inversión privada. ¿A dónde quiero llegar? Miren. No, Renato, ¿no es inversión privada? No, pues claro. Bueno. Sí, son servicios. Bueno, nuestra propuesta política, nuestro proyecto no excluye la inversión privada, no excluye a la empresa privada. Pero, al contrario, sabemos que son parte necesaria para la construcción de este proceso y este proyecto. No tienes capacidad económica pública para generar toda la riqueza que el país requiere y todos los empleos que demanda la sociedad. Así mismo. ¿Qué contiene un bono tecnológico? ¿Qué contiene un bono tecnológico? Es que me llamó la atención, y mire que no lo estoy diciendo por ustedes, yo se los digo, yo tengo mi seria reserva sobre las transferencias condicionadas en este país, si realmente nos están reduciendo la pobreza. Y no de ahora con ustedes, desde los nacionalistas, desde los libres. Mire, Renato, yo tengo mi seria reserva sobre esas transferencias condicionadas, porque me dice un campesino del sector de Sabana Grande, que, por eso les preguntaba, ¿qué contiene un bono tecnológico? El semilla, incluye fertilizantes y incluye... ¿Sabe qué hace don Renato? Me dice un hombre humilde cuando le dan esos bonos tecnológicos. Ahí andan los grandes capitales comprándonos las bolsitas que nos da el gobierno. ¿Sabe qué? Aquí hay gente que tiene semilla de hace 10 años, porque le dan semilla y no tiene dónde sembrar. Te lo digo con toda franqueza. Pero mire, Renato, tal vez en esos temas, yo creo que eso se une a un proceso, digamos, la presidenta también ha estado en un proceso enorme de titulación de tierras para apoyar en el agro. Y hay un tema, como le digo, otro tema que ha sido amplio, la presidenta Xiomara Castro, el trabajo con los municipios, sin distingo de partidos, todas las fondos que el gobierno está invirtiendo en las municipalidades, lo hace sin distingo de partidos. El bono tecnológico, y lo voy a ser muy franco, hasta a veces contra
algunas visiones más politizadas dentro del mismo Libre, que dicen, no, solo apoyemos a los alcaldes libres. No, el apoyo es total. Y el bono se extiende a todos los municipios. Otros temas, por ejemplo, que a veces no lo percibe la población, el subsidio al combustible. Cada vez que usted le echa el combustible, el Estado le está apoyando y reduce los costos de competitividad de las empresas, porque no vayamos solo al ciudadano normal, que yo lleno mi tanque cada 2 semanas o cada 3 semanas, lo que pueda, sino va también a las empresas. Ese bono, ese subsidio que se hace al combustible, ese subsidio que se hace a la energía de los más pobres. Lo que pasa es que también ha habido un sector, y hay que decirlo así, que se ha beneficiado el Estado, pero es un sector chiquito, y ese tal vez el más poderoso económicamente a veces. Pero ahora a los pequeños, al pequeño productor, al pequeño empresario, todos estos beneficios diferentes que se han venido dando, lo hacen ser más capaz de competir internamente. Entonces también se ha dado una inversión muy grande en generación de empleo pequeño, en generación de empleo a otros niveles, que está generando riqueza. Y lo vemos, lo decía Armando, en los temas de la migración. Realmente la migración se ha reducido. Y no solo es por las políticas de Trump, sino porque vemos un comportamiento de que todos estos proyectos sociales han tenido un impacto positivo en que la gente también se queda. Porque realmente la inversión en procesos sociales es enorme. Yo le decía, no solo es infraestructura, es infraestructura sí, pero también en educación, en el analfabetismo, en social. Honduras se ha convertido, por ejemplo, en la 6ª capital de cruceros del mundo. Somos el 6º productor del café del mundo. Se están haciendo caminos productivos, invirtiendo en Banadesa. O sea, realmente si usted ve todo el cúmulo de acciones que se han tomado en apenas 3 años y la inversión social que se está haciendo, va más allá. Y esto beneficia también a los empresarios y a los empresarios grandes. ¿Qué es lo que se busca? No es una confrontación con el capital, no es una confrontación con el sector, es una confrontación, un esquema de los que han abusado del poder y han abusado de estos esquemas. Porque este gran debate de la ley de justicia tributaria, la ley de justicia tributaria no busca eliminar incentivos, busca hacerlos más justos, busca eliminar los abusos. Y yo creo que obviamente hay una campaña de los sectores que se han beneficiado de esto durante años y han abusado de ese poder. Pues si es así, canciller, les ha faltado estrategias para explicárselo bien a la gente. No, si se hace, Renato, pero... No es suficiente. Me dice una televidente, si es cierto lo que dicen que han hecho, les ha faltado comunicación asertiva, sin exacerbar el contenido político. Lo hacemos permanentemente, Renato. Y tenemos también, hay que decirlo, hay una barrera de comunicación que permanentemente nos dice el gobierno no está haciendo nada. Pero como digo, ahí es donde lo que dice Armando. La gente lo sabe porque la gente sí lo está recibiendo. ¿Y quién va a votar? Es esa gente. Y lo vimos, mire, yo le voy a hacer un parangón histórico. El bombardeo mediático hacia la figura de José Manuel Zelaya Rosales de los últimos 16 años, 20 años ha sido permanente, constante, para buscar desprestigiarlo, mezclarlo con todo tipo de crímenes, y mismo han sido víctimas, hemos sido exfuncionarios de su gobierno, como la abogada Rixi Moncada, que tuvo que defenderse en los tribunales, y el bombardeo continúa, de tratar de hacernos igual a lo que son realmente el bipartidismo que ha gobernado en este país durante todo este tiempo y que abusó del poder. Entonces yo creo que ese bombardeo mediático es permanente, pero seguimos trabajando. ¿Y cuál ha sido? Por eso yo hablo siempre del resultado de la presidenta Xiomara Castro. Y de hecho ganamos las otras 2 elecciones, pero hubo fraude. Pero el convencimiento y la conciencia, el nivel de conciencia del pueblo hondureño en la elección del 2021 fue tan grande que superó la campaña, superó ese ataque permanente. Y ahora lo vamos a volver a hacer, a pesar de que eso es cierto. Tal vez no se conoce porque la presidenta, si usted lo ve, la presidenta todos los días inaugura proyectos, inaugura escuelas, inaugura sectores productivos, inaugura carreteras, va a ver el avance de hospitales que nunca se han construido, el avance de todo tipo de proyectos, y todos los días ella está en eso. O sea, no es falso, es real. Entonces eso supera esa realidad. Y ningún medio de comunicación masivo comunica eso al pueblo hondureño. Renato, ¿cuántos programas usted va a ver en las grandes televisoras que hablen justamente
de los logros de la presidenta Xiomara Castro, de las obras de la presidenta Xiomara Castro. ¿Dónde? No siga porque ¿Dónde? no siga Yo le pido porque más bien a usted que porque hagamos un programa para hablar aquí la voy a solo dejar de los logros de la presidenta Xiomara Castro. Aquí la voy a dejar vamos en a evidencia. necesitar toda una semana. Si usted sigue diciendo eso, aquí la voy a dejar en evidencia para que mire cuánta noticia de Xiomara. Ayer estuvo allá en Islas de la Bahía. Si usted llegase aquí a nuestra sala de redacción, lo primero como director de TN5, por favor, es cierto, nuestro noticiero trata de diferenciarse a las 9 de la noche. Lo primero que yo rezo ahí, busquen las cosas que hace el gobierno. Busquen las cosas que hace el gobierno. Primero porque tenemos la obligación de ser equilibrados. Renato. Mira, solo quiero terminar con esto. Dale. Solo quiero terminar con esto. Ese asunto de la matriz mediática, ese asunto de la oligarquía. Miren ese discurso, si ganan el 30 de noviembre, yo les sugeriría respetuosamente que sin perder la esencia de lo que ustedes piensan, modifiquen y háganle ajustes. Si creen que hay gente que es exonerada aquí y que ya no necesita a sus empresas seguir con exoneración, sáquenla de la lista de exonerados. Yo siento, y se los dice alguien con pensamiento liberal, que es cierto, el país necesitaba una sacudida. El bipartidismo se había fiado y confiado, pero tienen que demostrar que son alternativa de desarrollo económico, que son alternativa para combatir la corrupción. Tienen que demostrarlo, tienen que materializarlo, tenemos que ver resultados. Sé que 3 años no son suficientes, pero me parece que en materia de anticorrupción sí pudieron haber demostrado más convicción. Y los resultados no los hemos visto. Pausa, y aquí se vamos a escuchar a la canciller Reina, Armando, y lo mismo que Angélica Álvarez. ¿Saben qué? Me agrada porque Vamos a venir aquí. creo que estamos entre amigos, en los primeros nos días de respetamos, enero. tenemos disensos, Así es. y yo les digo, Muchos disensos, porque, esa perdón Renato, esa pero matriz mediática que ustedes dicen, allá está el cerebro, allá está nuestra sala de redacción todos los días. Tendrían que estar ahí para que ustedes escuchen nuestros mensajes a mis compañeros. Equilibrio, 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 equilibrio. En el frente a frente, ustedes son testigos aquí. Equilibrio, equilibrio. No, yo creo que les hace falta estrategia, así un poquito de autocrítica. La oligarquía no es un discurso, no es una percepción, es una realidad, y una realidad grosera que ha empobrecido al pueblo hondureño. Y eso lo tenemos que decir, y no vamos a modificar, Renato, nuestro discurso en relación a los 10 grupos de poder que han empobrecido a nuestro país a costa del enriquecimiento Lo que yo quiero como ciudadano de Honduras, público-privada. No vamos a modificar. Solo te lo digo. Discurso. Lo que yo quiero como ciudadano de Honduras. Es que la verdad no se puede modificar, Renato. Es que no la verdad hay que decirle, hay que denunciarla. Lo que yo quiero como ciudadano de Honduras es pan, es mejorar mis condiciones de vida, es que mis hijos tengan mejores oportunidades y nuestras escuelas y colegios tengan más calidad cuando enseñan. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Generando si los riqueza. medios de producción y la riqueza está concentrada en pocas manos, exactamente en 10 familias. Esa es la discusión real, Renato. Y eso no es un discurso, eso es una realidad. Renato, yo creo... Hay 10 familias que se han enriquecido de manera ilícita en este país a costa de la corrupción público-privada de los 12 años, 7 meses. Eso no es un discurso, eso es una realidad. Entonces combate la corrupción. Combate la corrupción. Nuestro gobierno presentó ante el Congreso Nacional la iniciativa de ley de justicia tributaria. Yo creo... ¿Sabe usted, Renato, cuánto deja de percibir el Estado de Honduras a costa de las exoneraciones? Solo para darle el dato, el total de que dejamos de percibir a costa de las exoneraciones supera el total de nuestra deuda pública. Entonces revisa. Ese es el debate económico. Queremos disminuir esa desigualdad. Dejémonos hablar. Entonces revisa
¿qué empresas ya no merecen ser exoneradas? Y yo estoy contigo. Es que ya las revisamos y por eso la ley de justicia tributaria. ¿Y quién se ha opuesto a esa ley de justicia tributaria? Los representantes de esos grupos de poder en el Congreso Nacional, el bipartidismo. El canciller me dice, no es cierto que esa ley tributaria quite incentivos y estimule. Usted que viene saliendo de la Cancillería sabe cómo está funcionando el mercado en este momento. Claro. ¿Cuántas empresas, cuántos capitales andan buscando no solo seguridad jurídica, sino condiciones para invertir y ser rentables? Usted bien lo sabe, México, El Salvador. Correcto, pero la ley propone mantener incentivos para los que vienen, para los nuevos. Y es más, la ley asegura que no quitará ciertos ya existentes, o sea, lo único que los ordena, busca que no se dé el abuso. Y como lo decíamos, aquí hay de esos grupos de poder que sí se beneficiaron siempre de exoneraciones, que usaban estos beneficios, pero por ejemplo para comprar helicópteros para ellos, pero no para el beneficio de la empresa, sino para ellos. Hubo abusos en combustibles para uso personal y no para uso de las empresas. Entonces, lo que busca la ley es regularizar bien esto y no está diciendo no dejen de haber incentivos. Buscamos también que existan incentivos, pero ordenados. Hay empresas que tienen 60, 50 años de recibir incentivos cuando ya podrían caminar por sí solas. Entonces, y lo que lo decimos, el bipartidismo es una realidad. O sea, el Congreso, ¿quién lo controla? Libre no lo controla. ¿Quién controla la Corte? Tenemos digamos, para decirlo así, existe la presidencia de la Corte, pero no todo el poder judicial es de libre. En todo estamos a 2/3. O sea, la realidad también es difícil transformarla porque hay que chocar contra los 2/3 que casi todas las instituciones que define el Congreso Nacional lo sigue teniendo el bipartidismo. Y usted lo que decía, que hay una alianza, y lo ha dicho el coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que se unan, si está bien que ya están unidos, o sea, si realmente el bipartidismo sigue unido, y han llegado a tal punto en el Partido Liberal, por ejemplo, yo era liberal, que han tenido que ir a importar candidatos de otro lado porque no tienen, ni siquiera hay capacidad de liderazgo en el Partido Liberal. Y lo otro, en el Partido Nacional, son lo mismo de antes, o sea, realmente los dos reflejan eso. Renato, es un poco la preocupación. Y aquí concluimos en el segmento porque tenemos pausas comerciales. No, yo entiendo la preocupación, lo que se menciona, pero sí es dejar sentado en claro algo. Realmente si queremos cambios, algo tienes que mover, tienes que cambiar estructuras. Y todo el mundo tiene que ceder, sacrificarse, estoy de acuerdo. Además de esas estructuras, ¿verdad? Que es lo macro, pero también la práctica de la cultura política. Esa no cambia de la noche a la mañana, pero es paulatino que se debe de ir introduciendo esos cambios. En la praxis misma, pero también en los discursos. Lo que tú dices con respecto a medios de comunicación, ha habido una crítica, hay que entenderlo también, ¿verdad?, en términos de sociedad en esos últimos 10 años. Pero yo valoro lo que tú dices, la búsqueda de ese equilibrio en términos de la noticia. Hay otros actores también que juegan en este partido, porque si lo queremos ubicar en términos de fútbol, imagínate que tuviéramos la meta y vamos a meter goles sin que nadie se oponga. Ahí están otros actores, la sociedad civil que se ha dicho en este momento, y yo he tenido incluso algunos escritos, mi tesis de maestría en sociología en Costa Rica, yo propuse mi trabajo con respecto a analizar una valoración entre dos expresiones de sociedad civil. Sociedad civil angelical, que así se le llamaba, por parte de Francis Hautar, que es un sacerdote belga, sociólogo, que eran las ONGs, ¿verdad? Y otra, la sociedad civil popular, que era ese movimiento que yo percibía, ¿verdad? Unos luchando en contra del corte de madera, en la privatización del agua y todo aquello. Pero estos actores también asumieron un rol en la última década. Lo mencionó, no solamente ahora en este momento, Víctor Mesa en aquel momento, asumieron un rol, se pusieron de un lado en determinado momento o silenciaron. Entonces lo que estamos viendo es que no es una situación en la cual, ¿verdad?, se actúa de forma igual, sino que hay de alguna manera incidencia. Recordemos que esto hay financiamiento desde el norte. Incluso ahorita recordemos un dato, Donald Trump dijo no más financiamiento de AID, ¿verdad?, USAID, a ONGs, y de alguna manera tuvo un impacto. Pero en medio de todo esto, la sociedad, todos hemos entendido de alguna manera que jugamos en el partido, como diríamos, ¿verdad?, que tienen actores que de alguna manera con su accionar, con su punto de vista o posicionamiento, también mantienen un status quo. Pero para ver cambios, para ver transformaciones necesitamos moverlo, cambiarlo, ¿verdad? Cambiar de posiciones, porque unos solo van a estar arriba en una posición de ventaja
cuando hay otros que han sido de alguna manera afectados durante décadas históricas. Entonces, eso es lo que plantea Libertad y Refundación en su proyecto de transformación, socialismo democrático, ¿verdad? Y la propuesta de refundación es modificar esa estructura. Tenemos un país que tiene más de 100 y tantos años de estar en una posición de ser el segundo país más pobre de América Latina o tercer lugar, es lo que ha estado en disputa. Y realmente las élites o las alianzas económicas, porque Enrique yo creo que te puede dar mucha idea, ahora que ha estado en la India, ahora que ha estado en la China, hay enormes posibilidades. ¿Pero qué? Honduras ha estado atado de manos. No puede establecer relaciones o otros vínculos porque ahí la cuestión de miedo, ¿verdad? Se van a vincular con estos otros países, no queremos que el único aliado es el norte, no, tenemos que madurar como sociedad y darnos cuenta que para poder avanzar, para poder crecer necesitamos soltarnos de esas ataduras de las piernas. Este país necesita crecer y en la medida en que se abra a posibilidades y a dinamizar la economía al interno. Nacionalizar de alguna manera ese criterio de élites económicas, porque no solamente son élites políticas, y compromiso de patria. También esos empresarios tienen que demostrar amor por el pueblo, no solamente atraer como el rastrillo para acá, sino de alguna manera redistribución de la riqueza. Eso es en esencia. Armando Orellana es candidato a designado presidencial del Partido Libre, al igual que el ex canciller Eduardo Enrique Reina y Angélica Álvarez. Seguimos después de la pausa comercial. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Walter Padilla opina en X: lo rescatable es que la polarización se dirige contra Libre. Su discurso de 10 años, de 10 familias, oligarquía, bipartidismo, 12 años, no es popular fuera de Libre. Los votantes independientes no son afines al gobierno. Denis del Cid escribe lo siguiente: según los resultados de las primarias 2025, Libre está 1.1 millón por debajo de su total de votos en la general 2021. Es claro el aporte de Nasrallah. ¿Cuánto voto independiente esperan obtener en 2025 para reducir, eliminar ese déficit y así superar al Partido Nacional, Partido Liberal? José Matute escribe: los políticos tienen el poder de sacar del registro de las personas cédulas para votar por las personas, y lo digo por experiencia. A mí me lo hicieron y yo vi hace varios años como un político fue a guardar muchas cédulas en una casa y le dijo a la persona que se las guardara. José escribe: llevan 1 hora y algo hablando y hablando. Como los resultados no existen, no pueden decir algo con base en un éxito. Solo están convencidos que son buenos y ya, solo palabras y nada de hechos. Cari Ramos escribe: la experiencia de gobierno que ha acumulado Libre fortalece sus posibilidades de continuar al frente, especialmente porque ha sabido responder a las demandas sociales. Y a través de WhatsApp opina un televidente: la realidad es que el dólar está a más de 26 lempiras, la realidad es que no viene la Sisi, la realidad es que no hay empleo, la realidad es que a diario matan mujeres siendo una mujer la presidenta, la realidad es que son un narcogobierno, la realidad es que son un narcofamilión, la realidad es que le recetaron amnistía política a corruptos del golpe de Estado, la realidad es que decepcionaron a un país. No sean descarados para mentir, la verdad es que se van. Para nadie es un secreto que los puestos de las urnas de Libre y el Partido Nacional estaban vacías. No manipulen la realidad. Este gobierno fue una decepción y los hondureños sabemos que no debe continuar. Escriben a través de nuestras cuentas, siga opinando a través de nuestras plataformas digitales. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Las dos ciudades que concentran el 80% de la deuda municipal en Honduras. ¿Cuáles son esas dos ciudades? Yo que no tengo tiempo para abrir tu nota, pero le invito para que usted entre en este momento. 4 muertes y más de 7,000 casos de dengue en Honduras en el 2025. Trump nomina como juez a Emil Bob, fiscal que procesó a Tony Hernández.
Entre otros son los titulares que a esta hora usted encuentra en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Cuando es una obligación porque se gobierna para el bien común, no se debe presumir. Pero como la gente está demandando que hablen concretamente de qué proyectos puede presumir Libre en estos 3 años, por favor, ¿quién me responde? Yo vine preparada justamente para eso, Renato, y agradezco la oportunidad. Quiero comentar algunos logros de la presidenta Xiomara Castro, muy conocidos por el pueblo hondureño en cada uno de los departamentos. Uno de los más significativos, la economía creció en un promedio anual de 3.8%. Hemos creado 3 batallones de protección ambiental. Se ha desembolsado a través de Banadesa 3.772 millones al sector agropecuario. ¿Sabe cuánto invierte el sector privado en el sector agropecuario? Menos del 5% en relación a la inversión del gobierno. Logramos la inflación más baja en los últimos 8 años, 9.8% en 2022 y 3.8% en 2024. Aduanas y SAR han tenido una recaudación histórica en los últimos 3 años. Ya mencionaba el canciller, se ha puesto en marcha lo que es el bono tecnológico, el del combustible, el subsidio de energía que beneficia a más de 900 familias que hoy no pagan energía, además de hablar de todos los proyectos de electrificación en las diferentes regiones del país. A través del IMA aumentamos la reserva del frijol, lo comentaba el canciller, a través de Banprovi, Renato, hablemos de esa inversión histórica en favor de las mayorías desposeídas, la gente que tenía el sueño de tener su casa. Esas muchas casas fueron realidad gracias a ese proyecto de Banprovi. Entregamos títulos de propiedad en reconocimiento a los derechos de pueblos indígenas, garífunas, misquitos, miles de títulos de propiedad a estos sectores, y la presidenta tuvo una particularidad que yo quiero rescatar, y es que a grupos de mujeres jefas de hogar, se les entregó su título de propiedad, porque usted sabe, esto significa muchísimo para las mujeres por nuestra historia, ¿verdad? Y la exclusión que tenemos en el sistema económico y los bienes, patrimonios y demás. El convenio, el acuerdo con CASA, nuestra apertura de relaciones diplomáticas, económicas con China, que eso nos ha traído una de beneficios en favor del sector educación, del sector económico. Realizamos la entrega del bono ganadero a más de 34,000 pequeños productores, garantizamos energía eléctrica como un bien público, como un patrimonio de la humanidad declarado por la presidenta en el 2022. ¿Qué dijo la presidenta? La ENE se queda pública. Habían privatizado la energía. La habían desmembrado. Y cuando llegamos al gobierno ya tenían el costo de la ENE. La ENE cuesta 6,000 millones de lempiras. El gobierno no va a tener capacidad de gerenciarla ni de recuperarla. Eso nos dijeron. Hoy la ENE está valorada en más de 90,000 millones de lempiras, Renato. Hoy la ENE cuesta más de 90,000 millones de lempiras. Recuperamos la ENE, desprivatizamos ese bien público en favor del pueblo hondureño. Y así pues puedo ir mencionando otros, la construcción escolar, de los 8 nuevos hospitales, 2,000 municipios más pobres con la red social. O sea, se han reconstruido 5,000 de 13,000 escuelas que estaban totalmente destrozadas. Que usted decía, Renato, de
de la comunicación, no, yo creo que, mire, lo que pasa es que la dinámica, yo creo que la comunicación es compleja y ahora las redes sociales juegan un rol increíble y yo creo que el ataque permanente que se lleva en redes, que hemos investigado y hay cientos de miles de bots que son pagados, obviamente por los intereses que buscan atacar permanentemente al gobierno de la presidenta, a Rixi, o sea, hay un ataque masivo permanente en redes sociales de todo tipo. Entonces yo creo que parte a veces, por eso no es tan fácil comunicar, pero al final, como le digo, el beneficiario es el que lo sabe, el beneficiario, esos hospitales, 8 hospitales que está construyendo la presidenta, esa red vial que se está construyendo, esos más de 2.000 escuelas que se están reorganizando, las 7 escuelas agrícolas que estamos construyendo con China, el equipamiento de 300 escuelas con el apoyo de la cooperación, o sea, hay tanta apertura. La reducción de la pobreza, 10 puntos se ha reducido la pobreza, o sea, son cosas reales. Y sobre todo en las zonas rurales. Usted hablaba ese dato es contundente. Tú me dices que 10% se ha reducido la pobreza. La extrema, sí. ¿Quién certifica ese dato? Lo certifica el Fondo Monetario Internacional, lo certifica la CEPAL, lo certifican diferentes organismos internacionales. Que no, voy a decir algo, no es porque yo no quiero que se reduzca la pobreza o que no quiero que sea en el gobierno de ustedes que se reduzca la pobreza. Bienvenida la reducción de la pobreza en cualquier gobierno. Lo que pasa es que no tengo la certificación de ese dato que la pobreza se ha reducido en ese porcentaje. Me dice Juan Carlos Segovia. Óiganme, yo soy de los que creo que si el país mejora en un gobierno de izquierdas, bienvenida la izquierda. Que si el país se vuelve más productivo y genera más riqueza y las condiciones de vida cambian para su gente, bienvenida a la izquierda. Si lo que queremos justamente es eso, que las condiciones de vida mejoren para todos nosotros. Si ¿cuál es el objetivo de que hayan partidos políticos y que hayan gobiernos? Es el bien común, el bien común. Si el bien común viene con democracia y con izquierda, bienvenida a la izquierda. Pero es un proceso, Renato, aquí no hay prejuicios, aquí no hay prejuicios. Es un proceso de demonización que se ha hecho de la izquierda y es permanente. No solo aquí, como lo decía Armando, a México la demonizaron. Y mire cómo quedaron los partidos tradicionales mexicanos. Los tres en un proceso, se enfrentaron. O sea, esas son realidades. Pero yo creo que eso es lo que... Pero han cometido errores estratégicos, miren. No vamos a analizar las causas. Miren las condiciones de Venezuela en este momento. País rico en petróleo. Pero mira, hay condiciones, como le digo, hay muchas causas. Cuba, me van a hablar del embargo económico. Sí. ¿Quién no admiró a Cuba y a Fidel Castro en los años 60? Lo que pasa es que, mira, yo creo que también ese otro error, querer exportar toda la izquierda a lo que hacemos en Honduras. Nuestra realidad es propia. Sí. Nuestra propuesta es hondureña para una izquierda propia. Tenemos amistad con países de izquierda y es normal. Pero hay realidades de cada país. Mire China, yo creo que China es el mejor ejemplo, mire, de cómo funciona. Es un híbrido que yo no sé si es comunista o es capitalista. Correcto, pero China es el mayor beneficiario del proceso de globalización económica y del capitalismo. Así es. O sea, es tan fuerte China que en el juego político que inició un nuevo orden internacional lo ha ido ganando. O sea, ¿por qué? O sea, tratan siempre de mezclarnos o una visión, yo creo que estereotipada, que a veces nos atacan, dice, ¿y por qué le gusta andar bien vestido si es de izquierda? O sea, son concepciones hasta, yo creo que infantiles de la izquierda. O sea, lo que busca uno es que todo el pueblo viva bien, que todo el pueblo tenga equidad, que todo el mundo tenga las iguales oportunidades en educación, en salud, y que todo el mundo sea rico. Así lo ideal es que todo el mundo fuera rico. Pero es lo que se busca precisamente, y ese es el principio del socialismo. No, pero creo que ese es el discurso que ustedes no han podido venderle a la gente. Ese es el discurso que ustedes no han podido venderle a la gente. No, pero lo estamos haciendo con hechos. Les ha faltado, bueno, pero yo les digo, y cuando yo pongo de ejemplo a Nicaragua, pongo de ejemplo a Venezuela o a la misma Cuba, miren, no es porque soy anticomunista, simplemente soy liberal y un liberal más tirado a la izquierda. Pero nosotros, como digo, tenemos nuestro propio principio. A mí no me pueden poner de ejemplo, por ejemplo, el modelo económico de Venezuela en este momento. No, pero por ejemplo, hablemos... No me pueden poner de ejemplo a la misma Cuba, con todo y lo que admiro su medicina preventiva, pero no me lo pueden poner de ejemplo como modelo económico. Y usted que menciona entonces, estos dos países, eso es lo que no han sabido ustedes aprovechemos el espacio
para condenar Es lo el que no han sabido. grosero bloqueo económico contra Cuba y las Me sanciones estás contra con un- Venezuela. Es que ese es el Me estás resultado. con ese un es el argumento resultado de económico. 60 años, Ese es el resultado Angélica. económico real. No, pero es una realidad, 60 años. Póngale Sí. que este país nos tuviera en 60 años con un bloqueo económico, ¿crees que estaríamos Peor. Pero Y miremos eso los es lo que hay ejemplos. que condenar, Miremos Renato. los ejemplos Cuba ha tenido la positivos. oportunidad de comerciar con No, todo pero el miren, mundo los y ser ejemplos diferente. ¿Y positivos. quién de lo la tiene izquierda. bloqueado? ¿Quién tiene bloqueado a Cuba? Yo ya ese discurso de 60 Es años mentira del el bloqueo. ya. Es mentira el bloqueo. Y la creatividad de los cubanos, si comercian con la mayor parte del mundo. No, pero es difícil, mire. Renato, usted conoce las Bueno, implicaciones del bloqueo. dejémoslo ahí porque Eso es lo que hay que condenar. no vamos a No, llegar hombre, no vamos a defender un porque consenso. cada país tiene su dinámica propia y sus realidades. Hay procesos muy positivos. En Usted mire derecho- Vietnam. en Vietnam es derecho un país de internacional, izquierda. pues mira que Vietnam, es mira de Vietnam. los mayores productores de café Compite del con mundo, nosotros en café. Compite en todo, en textiles. Claro. Entonces, son realidades, pero la izquierda hondureña yo creo que tenemos que estar claros Asume un que es un compromiso. proceso nuestro, Sí. a nuestra realidad, a las realidades del pueblo hondureño, y eso es lo que construimos, un socialismo democrático. Y me gustaría, yo sé, tal vez me va a hacer la pregunta, pero también adelantar el tema de la corrupción, que usted lo mencionaba. Tenemos, usted lo decía, alguien lo decía, si tenemos esa deuda de la Sisi. Yo creo que hay que ser claros. Uno, no hay, hasta el momento, obviamente hay irregularidades como Claro. cualquier posibilidad de corrupción, porque eso no se va a acabar en ningún tipo de gobierno. Ujú. Pero yo creo que nadie puede acusar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, por ejemplo, de un gran escándalo de corrupción comparado a lo que recibimos del bipartidismo y de la narcodictadura. ¿Qué ha pasado con la Sisi? Realmente nosotros la propusimos, o sea, la presidenta Xiomara Castro anduvo en las antorchas, fue la primera en buscar un mecanismo internacional ante la realidad que vivía Honduras y que vive de alguna forma de que no había confianza en los órganos institucionales y buscábamos el apoyo de un organismo internacional para generar una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, que nació primero ahí medio coja cuando crearon la Maxi con objetivos específicos. Nosotros propusimos la creación de la CICI, lo hicimos prácticamente en febrero del mismo año que tomó posesión la presidenta. Nosotros le escribimos al secretario general para establecer, nosotros buscamos la firma del memorándum de entendimiento, nosotros hemos propuesto el texto, la presidenta viajó a Naciones Unidas. O sea, no podríamos decir que es una deuda porque de nuestra parte hemos hecho todo lo posible. Y tal vez, mire, ya no estoy en Cancillería, pero ha sido complejo. ¿Por qué? Porque realmente, vamos a decirlo así, las Naciones Unidas, a pesar de todo, también yo creo que hay fuerzas internas y externas Claro. que buscaron retrasar el proceso de entrada en vigencia de la CICI. Lo voy a Realidades. decir muy francamente. Nosotros, a la Maxi, si usted recuerda, no le pusieron ningún pero. No le pidieron que aprobara reformas en el Congreso para hacer... No, por eso, pero hay intereses de trasfondo, No, Renato. pero viniendo de usted se convierte en noticia. El sea, canciller de la República dice que él cree que hubo fuerzas internas Y en la externas, y organización externas, de la ONU. y externas. Claro, sí. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra propuesta era firmar el texto lo antes posible. Y nos dijeron, no, mientras no hay estas reformas no se firma el texto. Y conociendo el ambiente del Congreso Nacional, que yo le reitero, el Congreso Nacional está conformado por una mayor fuerza del bipartidismo, y lo vemos así. ¿Quién controla el CNE? Son 2/3. ¿Quién controla el TJE? Son Ese es el 2/3. resultado, ¿Quién ¿no? controla la Corte? Son 2/3. ¿Quién controla? A pesar de que tengamos tal vez un fiscal que fue nombrado, digámoslo así, con una propuesta de libre o una propuesta en la Corte, ¿quiénes lo controlan? Entonces, se atrasó, ya le voy a decir cuál es el trasfondo para mí, de intereses internos y externos de que la CICI no se estableciera. Tenían temor que la CICI iniciara a investigar los casos de corrupción, porque ¿cuál es lo que iba a investigar? No es persecución política. ¿Qué es lo que va a investigar usted? Lo que tiene a mano. ¿Y qué es lo que tiene a mano? Los últimos 12 años, 7 meses. Había, yo creo, que un interés general, Que no se geopolítico, de que en Honduras no se destruyó el bipartidismo. Esa es la realidad. Entonces nadie quiso establecer una comisión en Honduras. Ahora fíjense que yo creo que sí van a querer establecer una comisión, porque quieren que también ya se incluya libre, que en el cual nosotros no teníamos problema. Nosotros decíamos, no hay problema en la duración de la comisión, si tiene 12 años, 6 años, pero sí yo creo que hubieron intereses y hay reuniones, pues no diré los nombres, en que, les soy sincero, cuando yo visité a veces el Congreso de los Estados Unidos,
y unas visitas que tuvimos con la presidenta, en que unos congresistas dijeron, nosotros no queremos la Sisi de esa manera, decía. O sea, ¿y cómo sabían ellos cuál era el proceso de negociación si era confidencial con Naciones Unidas? Entonces yo lo digo aquí francamente, hubieron creo que grandes intereses para que se atrasara el proceso de negociación, porque al final somos dos, no solo el gobierno, nosotros hemos hecho todo el proceso necesario para... Entonces, al final, las realidades superaban... ¿Cómo decir? Le voy a poner un ejemplo muy claro. Y hablábamos eso, que lo decía Armando, del financiamiento de ONGs, por ejemplo. Nosotros no habíamos ni terminado de hacer una ronda de negociación cuando aquí aparecieron ONGs diciendo y personajes que eran financiados muchas veces por USAID diciendo, ya sabemos que no viene la Sisi porque no van a haber condiciones, porque no se van a aprobar estas reformas en el Congreso. O sea, yo creo que hay trasfondos que hay que decirlo. Qué delicado, Renato. Permítame, que tengo 2 pausas comerciales y solo 5 minutos. Y un mensaje de Juan Carlos Segovia. Las oligarquías son como la materia, no se destruyen, se transforman. En Venezuela hay oligarquías, en Nicaragua hay oligarquías, en Costa Rica hay oligarquías, en Estados Unidos hay oligarquías, en Rusia, en China, en España hay oligarquías. El Vaticano se le olvidó. Y el Vaticano, el problema es la corrupción, sigue siendo la gran peste para que esto no cambie. Pausa y volvemos. Si el voto es razonado y las tecnologías utilizadas en las elecciones generales son transparentes, luego obviamente el ganador será el que así decidió el pueblo hondureño. Por bienestar del pueblo, urge darle continuidad referente a los temas de educación, salud y seguridad. Miren, mi gran conclusión es que tienen todo el derecho de fundamentar el triunfo el 30 de noviembre libre por el optimismo que tienen y por lo que han descrito aquí. Yo se lo digo, ojo con ese optimismo. Ojo con ese optimismo. Sin prejuicio, la calle no está pensando totalmente como ustedes piensan. Liberales creen, después del fenómeno Narrala, que pueden de manera independiente, sin coaliciones, ganar. Ojo, Narrala, no te fíes de ese 40 y tanto % de voto independiente que está contigo. Los nacionalistas se les ha metido en la cabeza también que sin necesidad de los liberales pueden ganar, porque fueron los más votados como partido en las primarias. Ojo, la moneda está en el aire. Para los 3 partidos, la moneda está en el aire. ¿Qué debe hacer Libre? Y ojo con lo que les digo, para reconquistar ese sentimiento favorable de la calle, yo no sé. Pero no las tienen consigo todo con ese sentimiento que hay en la calle. Y los otros 2 partidos, bueno, ya saben lo que aquí han dicho nuestros analistas. Muy difícilmente, de manera separada, pueden enfrentar a Libre, con todo y el desgaste de Libre. Y ese es un escenario difuso todavía. Difuso todavía. Y hoy que se convoca al proceso electoral de noviembre, nos quedan 6 meses. No sé si 6 meses bastan para los 3 partidos. Alguien debe ganar, eso estoy convencido, porque de otra cosa estoy convencido. Habrán elecciones generales el 30 de noviembre en el país. Habrán elecciones generales el 30 de noviembre. Pero ni Libre, ni los nacionalistas, ni los liberales den como por seguro que van a ganar. El sentimiento en la calle es raro. El sentimiento en la calle es diferente al optimismo que demuestran liderazgos de los 3 partidos. Angélica, nos vamos a reunir. Y la mano ya no me la quiere dar solo por lo que dije. No, yo tengo la certeza, Renato, bueno, no, te lo dije yo se lo respeto. En pausa, yo se lo respeto. digo en vivo. Excelente. Volverán a ser derrotados por el pueblo en resistencia, como siempre lo señala nuestra candidata. Armando. La convicción de que vamos a estar aquí probablemente a los primeros días de febrero del próximo año. Yo creo que hay o unas 2 veces antes del 30 de noviembre. Gracias, Renato. Y igual la convicción de que el pueblo sabe valorar lo que está haciendo el gobierno de la presidenta y que la continuidad de ese proceso de refundación